Bien, en esta continuación de videos de formación autodidacta para los receptores precisos G5, vamos a ver la forma en que debemos configurar la base RTK a partir del software que está cargado en la libreta GTAC. Eh, para efectos didácticos se utilizará un simulador que se arrancará desde PC, pero que tiene similares características del software que tiene cargado la libreta GTAC. Antes de comenzar con el procedimiento propiamente tal, vale la pena recalcar que en este proceso de arranque para la puesta en marcha de una base RTK tenemos tres elementos, que es el sensor G5, la libreta GTAC, que es una libreta colectora de datos que posee diversas interfaces como RC232, USB, Bluetooth, tiene también posibilidad de conexión a Wi-Fi, pero que tiene un entorno de operación basado en Windows. Se llama Windows Embedded, que es en el fondo una especie de Windows CE o Windows Mobile, pero en este caso está diseñado específicamente para la libreta GTAC. Luego tenemos el software FieldGenius, que es el software que de alguna otra manera hace de interfaz de usuario para la programación de las distintas modalidades de operación de este conjunto receptor G5 controladora GTAC PS336. Bien, en lo relacionado con el montaje en el campo, se hace interesante recalcar que en el estuche propiamente tal del receptor G5 existe espacio para la mayoría de las opciones, perdón, de los elementos accesorios que el usuario debe utilizar en el campo, como son la base nivelante, el adaptador para la base nivelante, la libreta, el receptor, el sensor, perdón. Y acá tenemos unos dispositivos que se utilizan para montaje en el bastón. Paquetes de baterías y cargadores, tal como se puede ver en forma global acá. ¿Ya? Por tanto, es importante tener en cuenta esta, esta distribución, ya que en realidad es bastante cómoda para el usuario, ya que todos los componentes se estacionan en el mismo estuche. Bien, finalmente la programación de la base RTK se realiza a través de esta controladora GTAC y este software que se denomina FieldGenius, que haría las veces como un SmartWorks Viva, un SmartWorks 1200, que pertenece a la empresa Microsurvey. ¿Por qué usamos este software? Porque de hecho este software es compatible con el software preciso, se utiliza como plataforma de uso de campo, compatible con la libreta GTAC y además que es parte del grupo Hexagon. Bien, vamos entonces a ver, ¿no es cierto?, la opción para poder conectarnos con el receptor. Para ello entonces vamos a iniciar el software FieldGenius, que haría las veces de controladora. El software simulador puede funcionar como si fuese en modo, en modo PC de pantalla completa, en modo apaisajado, o sea, como si fuese un CS15 en modo horizontal, o en modo vertical como si fuese un CS10. Vamos a trabajarlo como si fuese el mismo modo de la libreta de la libreta GTAC. Y eventualmente vamos a utilizar el ejecutar el modo demo. Pinchamos modo demo. Este modo demo habilita que el software pueda utilizarse con máximo de 30 puntos. Yo le digo aceptar. Bien, en primer lugar, esto trabaja bajo la gestión de un proyecto, por tanto vamos a crear un proyecto nuevo. Hicimos un nuevo proyecto, decimos nombre, vamos a poner sesión 1, le ponemos configurar el proyecto, primero las unidades y escalas, ¿verdad?
como quiero yo las coordenadas, le digo aceptar, luego sistema de coordenadas, entonces yo le digo, puedo elegir una de las que esté, de hecho aquí ya está creada la WX84 UTM19, pero si no estuviera, entonces ustedes dicen editar lista y eventualmente ustedes pueden añadir nuevos usuarios, ¿ya? Y entonces ponerle un nombre, por ejemplo, UTM19, alguna descripción, radio ecuatorial, radio polar, etcétera. ¿Ya? Vamos a ver este, por ejemplo, que yo he creado acá. Perdón, vamos acá. Ahí, ¿ya? Decimos editar. Fíjense cómo está el nombre, están los parámetros ecuatoriales, parámetro polar B, calcula el factor de achatamiento, no hay datum, o sea, no hay parámetros de conversión. Y tenemos el sistema de proyección ingresado para esta zona. Así de esa manera, eventualmente los datos pueden, ¿no es cierto?, pueden ser ingresados para las distintas zonas dependiendo del cual yo sea. Bien, entonces yo elijo sistema, doble eje 84 UTM19S, sistema vertical elipsoidal, le digo aceptar. Bien, entonces una cosa interesante es que este programa lo que hace es crear distintos archivos RAW que de este proyecto corresponderían a las distintas sesiones. Esto es como de alguna otra manera ir completando distintas etapas del proyecto. Ustedes pueden ir creando distintos archivos RAW dependiendo del día o eventualmente ustedes pueden crear un solo archivo para un solo proyecto que es lo más recomendable. Le digo seguir, le digo aceptar entonces y él entonces al decir aceptar ustedes crean el nuevo proyecto. Bien, um, si de alguna otra manera entonces eh, yo ahora procedo a conectar el controlador, ¿no es cierto?, a la unidad G5. Yo le digo reconectar. Fíjense cómo el receptor comienza con el reconocimiento mediante canal Bluetooth. Ya me dice que ya presione el botón en cualquier momento, que eventualmente el equipo ya está conectado. Le digo seguir. ¿Ya? Y entonces llego a esta pantalla en donde el receptor estaría eventualmente en posición. Fíjense que el receptor automáticamente, ¿no es cierto?, eh, pone el posicionamiento, ¿no es cierto? Eh, yo puedo, por ejemplo, observar acá, ¿no es cierto?, las coordenadas que me está calculando como posición navegada, por si la este y norte, ¿no es cierto?, con respecto a la malla UTM. Eh, las diferencias que va detectando dependiendo de las distintas posiciones, o sea, va diciendo más o menos 1.5 metros de diferencia en las esa es como una especie de depresión estándar de un poco de la horizontal y vertical. Las velocidades que va detectando el móvil, las direcciones, fíjense cómo él se va moviendo, y vuelvo a las coordenadas. ¿Ya? Yo puedo esto agrandarlo o esto puedo achicarlo si es que me molesta el tamaño. Digo también acá arriba y me desaparece. También puedo eventualmente ir, pinchar el menú de acá y por ejemplo puedo ver la información de la posición que me está registrando. Ya, digo aceptar, esa es la posición navegada obviamente. Cliqueo acá. Puedo también información del sensor, por ejemplo. Entonces él va a comunicarse con el sensor y así como lo hacía el programa que Preciso Assistance, que lo indicamos anteriormente, vemos que, por ejemplo, está el modelo, el número de serie, etcétera, 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 ¿no?
Fíjense qué interesante que el modelo de radio es una Satline M3TR1, que es la misma unidad SLR5 de Satel, que está puesta en los GS15, ¿no? Bien, entonces voy a proceder ahora a iniciar una base. Una base puede ser iniciada de dos maneras, con una coordenada conocida o con una coordenada calculada a partir de un promedio de varias observaciones. Si yo tengo una coordenada conocida, yo le digo posición conocida, posición geodésica conocida, y le digo iniciar referencia. Él entonces me va a decir seleccione la posición de la base de datos. Si no la tengo ingresada, entonces le digo cliqueo acá. Entonces él me va a mostrar aquí todos los puntos seleccionados. De lo contrario, yo le digo nuevo y entonces ingreso el nombre y eventualmente, ¿no es cierto?, la coordenada este, norte y elevación del punto. ¿Ok? Bien, eso eventualmente si tuviera algún tipo de registro adicional, etcétera. ¿Ya? Bien, también, bueno, te digo guardar punto. Eventualmente si no la tengo, ¿ya? Si no la tengo, ¿ya? Entonces, ah, yo puedo cancelar acá, ¿de acuerdo? Y eventualmente, entonces, yo digo cancelar. Y si no tengo coordenada de referencia, puedo hacer entonces un posicionamiento relativo, para lo cual yo digo posición conocida y le digo posición geodésica promedio. ¿Qué significa esto? Entonces que cuando yo diga iniciar referencia, entonces él automáticamente me va a calcular el promedio, ¿no es cierto?, de las coordenadas geodésicas a partir de las distintas épocas que él está calculando. Yo puedo reiniciar este cálculo si veo que esta coordenada no se parece mucho o está fuera de lo que yo esperaba. Y de lo contrario, si está, entonces le digo establecer posición y le digo guardar la posición, sí, la tengo que grabar y le digo eh, bas-1, perdón, esto es descripción, acá, le digo bas-1, por decir un nombre. Bien, entonces le digo guardar punto, ¿ya? Y entonces acá me dice qué tipo de radio voy a utilizar. Yo puedo definir alguno de ellos. Yo le digo el interno. Le digo comunicación del enlace es interno, ¿no es cierto? Eh, formato de datos puede ser RTCM 3, CMR, CMR Plus. Yo le digo RTCM versión 3. Incluso puedo darle un ID a la estación. Yo le digo entonces conectar. Bien, entonces ven, se dan cuenta que está la base 1, ¿no es cierto? Está el vector base 1, ¿verdad? Que está generando correcciones. Bien, en este caso entonces el receptor estaría enviando las correcciones y eventualmente podríamos desconectarnos de la base porque esto está enviando correcciones en base RTK. En rigor también podríamos habilitar el registro de datos crudos, ¿ya? Lo cual permitiría que el receptor en paralelo a que está generando correcciones RTK podría registrar datos crudos acá en este botón herramientas, registro datos crudos. ¿Ok? Bien, de lo contrario, también yo podría eventualmente como la base, entonces le digo botón herramientas y le digo desconectar de instrumento. Como ya está desconectado el instrumento, entonces yo puedo salir de acá para desemparejarme, ¿no es cierto?, del receptor. Le digo, cliqueo acá y le digo salir.
salir de FieldGenius, sí, y con eso entonces habremos revisado el procedimiento para configurar la estación, o perdón, un receptor en una locación base para emitir correcciones RTK en formato RTCM versión 3. Bien, muchas gracias por su atención y esperamos que este video sea de su agrado. Cualquier comentario, por favor, no duden en escribirlos. Muchas gracias.